¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar, seguramente usted se acuerda, hace casi 10 meses, a principios de este 2017, con aquel terrible problema de los gasolinazos, para principios de enero, el 12, concretamente el presidente Enrique Peña Nieto salió en un evento y en uno de esos momentos de su discurso dijo: se nos acabó la gallina de los huevos de oro. Se nos fue secando, dijo el presidente. Y hoy vamos a hablar, aunque nunca dijo el nombre, pero vamos a hablar de esa gallina de los huevos de oro, de Pemex, a través de este documento que ha escrito Ana Lilia Pérez, y que nos presenta es el tercero, es una trilogía. No nos has presentado los otros dos, Ana Lilia, y es un gusto recibirte aquí en Expedientes TVC. Muchas gracias. Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana. A ver, antes de entrar en materia de este libro, a mí me gustaría que brevemente nos platicaras los otros dos. Esta trilogía, que sin saber llevaría una trilogía del petróleo, comienza con la publicación en el año 2010 de un libro que se llama Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, y que es un libro que básicamente estaba probando, documentando que en ese gobierno de la alternancia que llegó al poder se habló mucho del combate a la corrupción, que tendría ese gobierno como uno de sus grandes temas de agenda. Sin embargo, en ese libro se demostraba cómo en el caso de Petróleos Mexicanos, que ya se focalizaba como uno de los centros de corrupción de este país, nada había cambiado. La alternancia en el poder llegó a repetir esas mismas viejas prácticas que tanto se le criticaban al régimen anterior. Entonces, el libro probaba cómo desde la Casa de Gobierno se ejercía un tráfico de influencias en Petróleos Mexicanos. Si tú recuerdas aquel escándalo de la familia presidencial involucrada en el tráfico de influencias en Pemex, que ocupó muy buena parte de la prensa nacional. Yo fui la primer periodista que publicó ese tráfico de influencias en Petróleos Mexicanos, en particular para beneficiar a una empresa naviera que en esos momentos nadie conocía. Era una empresa muy menor en el sector petrolero y mucho menor a nivel internacional, que se llama Oceanografía. Yo había publicado en el año 2004 en un diario de circulación nacional el tráfico de influencias que hacía la familia del presidente Vicente Fox en Petróleos Mexicanos para que se adjudicaran millonarios contratos a esa pequeña empresa, cuyo domicilio fiscal nos puede dar una idea del tamaño de la compañía. El domicilio de ellos se ubicaba, todavía sigue vigente ese domicilio, en un departamento del famoso condominio Insurgentes. Así es, que fue un condominio simbólico de los años 60, 70, como esos modernos edificios, pero venido a menos. La empresa Oceanografía era eso, era un pequeño departamento ahí, pero en el sexenio del presidente Vicente Fox, a raíz de que los dueños de esta empresa comienzan a tener buenas relaciones con los hijastros del presidente, comienzan a recibir contratos que hacen de la empresa una naviera multimillonaria. Sí, claro. Ese es un primer elemento que me lleva a indagar en qué está pasando en Pemex en el gobierno de la alternancia. El producto de esa investigación fue un libro que se publica 6 años después con el título de Camisas Azules, Manos Negras. Y luego vendría el Cártel Negro. Y después vendría el Cártel Negro. A la par de esas investigaciones en Petróleos Mexicanos, porque el trabajo que yo hago es desde dentro de fuentes de información internas y de muy alto nivel, había ya una inquietud, un temor de un enemigo nuevo, un acecho nuevo en el sector petrolero, que era el crimen organizado.
El crimen organizado que comienza a operar en las regiones petroleras, a buscar en el mundo petrolero una vía de obtener dinero fácil. Ese libro, que se publicó en el año 2011, por primera vez habló de la operación del crimen organizado en Petróleos Mexicanos. Un libro que se construyó en gran parte con expedientes internos de Petróleos Mexicanos que estaban clasificados como confidenciales, reservados, y que como periodista pude tener acceso después de una larga batalla legal, después de padecer acoso permanente para que no se publicara esa información. Y bueno, al final el libro sale publicado y años después, Francisco, se reconoce públicamente que en efecto el crimen organizado es el gran enemigo de Pemex y la gran competencia de Petróleos Mexicanos. Y la mano negra. La mano negra, y quien le hace la competencia real a Pemex para el mercado de hidrocarburos. Fíjate nada más. Bueno, ahora, después de esos dos libros llega Pemex RIP, y yo de entrada te pregunto, ¿Pemex está muerto? ¿Se acabó la gallina de los huevos de oro? Porque hace apenas unas semanas dijeron, acabamos de encontrar, wow, qué padre que encontraron algo. ¿Y? Exacto, es ese y el que nos llevaría a pedir muchas explicaciones del por qué se anuncian estos grandes yacimientos cuando Pemex oficialmente dejó de ser paraestatal, cuando Pemex está ya legalmente abierta a la iniciativa privada, con desventajas totales para Petróleos Mexicanos. Es decir, ¿cuál es la condición de Pemex en estos momentos en que ya tiene competidores de todos niveles? Empresas que están surgiendo como hongos, empresas mexicanas que surgen, que están vinculadas a los directivos de Petróleos. Pero dime, esto no es de hace un mes ni de hace un año. Exacto. Los yacimientos petroleros requieren de décadas de investigación, de décadas de estudio. En el caso de los yacimientos que acaban de anunciarse en este sexenio, es producto de una inversión en investigación, en prospección que hizo Petróleos Mexicanos como paraestatal. ¿En qué momento se hace oficial estos yacimientos? Ya cuando las empresas pueden llegar a operarlos libremente, a explotarlos libremente. Entonces, hasta ahora no hay claridad en qué nos va a beneficiar como mexicanos el que se hayan descubierto esos grandes yacimientos, si la operación que tiene ahora Petróleos Mexicanos es reducida. Muy reducida, se le disminuyó a un nivel de simple administradora de contratos. Pero tampoco hay dinero para invertir, o al menos siempre han dicho, y no han querido invertir. Esa es una de las grandes aristas de este libro. ¿Quién manejó ese dinero? ¿Cómo se manejó? ¿Es verdad que Pemex tiene o no dinero? La gran tesis de este libro es cómo aquel modelo paraestatal que legó a Petróleos Mexicanos el proyecto de gobierno de Lázaro Cárdenas cuando nacionaliza la industria, era de una gran empresa con un potencial tremendo. Y posiblemente lo tenía y lo sigue teniendo, pero ha sido saqueado por el mismo gobierno. Saqueado totalmente por gobernadores, por políticos, por legisladores. Encuentras a gente de todos niveles de gobierno, de todos los partidos que se han beneficiado de Petróleos Mexicanos. Así es. Uno de los grandes problemas es cómo esa empresa se convirtió también en un botín político. Cómo en los años, a finales de los años 70, principios de los 80, por primera vez los políticos se dieron cuenta que Petróleos Mexicanos podía ser la gran bandera, el escalón donde podían montarse para operar campañas políticas, para ver beneficiados sus entidades como un botín político. Es decir, a Pemex siempre se le operó no como una empresa que debía ser competitiva, sino y por eso botín. mismo sus ganancias no iban para un crecimiento en infraestructura de Petróleos Mexicanos, sino para seguir sosteniendo a los otros nichos de mercado, valga el término, ¿sí? que no generan. Así es. ¿Y qué son esos nichos de mercado, esos nichos que se han beneficiado? En este libro hablamos del sindicato petrolero,
Hablamos de los ejecutivos de lujo que tiene Petróleos Mexicanos, Sí. de los jubilados de oro que tiene Petróleos Mexicanos. ¿Por qué les denomino yo jubilados de oro? El pasivo laboral de Petróleos Mexicanos es el más grande que hay en México actualmente. Sus jubilaciones son al 100%, un caso único en México y un caso inédito a nivel internacional. ¿Y por qué inédito? Los trabajadores de Petróleos Mexicanos, además de jubilarse con el 100% de su salario, siguen recibiendo prebendas como le llaman ellos ayuda de despensa, vales para su gasolina, se les paga su gas, su luz, todos los energéticos. Que sería plausible, Ana Lilia, porque es un logro sindical y que bueno para los trabajadores, porque finalmente tú quieres, y tú y yo y todos los que nos ven, terminar nuestra jornada laboral, nuestra época laboral y decir, ya, puedo vivir tranquilo, ya trabajé todo, que venga el dinero, no más, pero no menos. Pero el problema es que eso va dilapidando, va quitándole cosas a Pemex, a cualquier otra empresa, a cualquier otra empresa, hay muchas así, y finalmente te quedas sin nada. En efecto, y no es, aquí no se trata de cuestionar los logros sindicales, los logros laborales, pero el sindicato petrolero se ha caracterizado por hacer un uso discrecional de los recursos y esto denunciado por los propios trabajadores de Petróleos Mexicanos. Yo te podría decir que ahora mismo hay numerosas denuncias de carácter penal en distintos niveles de gobierno también en contra de las dirigencias sindicales, tanto las dirigencias locales como la dirigencia nacional, por el supuesto mal manejo de los recursos que recibe el sindicato petrolero. Aquí recordaremos el caso del Pemex Gate, por ejemplo. El Pemex Gate fue aquel escándalo que involucró a Rogelio Montemayor Seguí, sí, claro, exgobernador de Coahuila, por cierto, actualmente uno de los empresarios con su propia compañía petrolera. Así es. Director de Petróleos Mexicanos que despachó solo unos meses en Petróleos Mexicanos y durante ese tiempo operó para que al sindicato petrolero se le transfirieran más de 600 millones de pesos, se dijo que como un préstamo. ¿Qué ocurrió con ese dinero? Bueno, es un asunto público, se convirtió en uno de los grandes escándalos, que gran parte de ese dinero fue a parar a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa. ¿Qué ocurrió con la dirigencia sindical? Rogelio Montemayor se le abrió un proceso al dirigente sindical, no. ¿De cuál estamos hablando? Yo me quedo con la quina y ya de ahí para acá y para atrás todos eran iguales. Y desde la quina, el libro habla del sindicato desde que se constituye como sindicato, antes incluso que Pemex naciera como paraestatal. Sí. Y en ese tiempo en que se constituye, y aquí había que hacer historia en todo Petróleos Mexicanos, y este libro es producto de toda esa búsqueda histórica. Yo documento, por ejemplo, cómo desde que nace el sindicato intentaban presionar al general Lázaro Cárdenas para que se crearan más plazas sindicales sin tener producción todavía de petróleo. Era un momento en que las petroleras estaban demandando al gobierno que se les pagara ya la liquidación por sus bienes expropiados, y el sindicato por el otro lado le hacía presión a Cárdenas para que les comenzara a dar prebendas. Entonces el sindicato siempre tuvo una visión como de únicos beneficios de crear plazas, y un problema bien grave, Francisco, y que se ha arrastrado desde que nace el sindicato, la venta de plazas. Sí, no, bueno. La venta de plazas, es decir, tú en Petróleos Mexicanos puedes ingresar porque compraste una plaza, porque la rentaste, porque la alquilaste o porque alguien te la prestó. Y las plazas son a perpetuidad. A perpetuidad. Las plazas se heredan. Pero además heredas la plaza y el que se jubila
se jubila al 100%. Por supuesto, con todos los privilegios adicionales. Cuando hablamos de privilegios adicionales o hablamos de un caso inédito, no se cuestiona, insisto, los derechos que puede lograr la clase trabajadora, que son plausibles y que quisiéramos que todos los tuviéramos. Claro. Pero en el caso del sindicato petrolero no se puede defender, por ejemplo, el que el líder sindical no rinda cuentas de todos los préstamos que recibe. Y aquí volvería al tema del Pemex Gate. Sí. En su momento se enjuició el tema. Que hubiera o no alguien en la cárcel ya fue otra cosa. El asunto se hizo público y se vio que eso era ilegal. ¿Qué pasó después? Ese tipo de préstamos, entre comillas, lo siguieron haciendo los directores subsecuentes. Claro. El préstamo al sindicato para lo que se te ocurriera, para sus festejos, para cualquier tipo de cualquier cosa que quisieran, como quisieran etiquetarle. El problema es que los trabajadores nunca sabían que su líder sindical recibía esos préstamos. Ni a dónde iban a dar esos préstamos. Claro. Por eso es que se cuestiona tanto también que en el ámbito público y privado, tanto el líder sindical como su entorno más inmediato hagan gala de los excesos con los que viven. Excesos que han marcado sin duda la historia de Petróleos Mexicanos. Vamos a hacer una pausa, Ana Lilia. Estamos hablando de Petróleos Mexicanos, presente, pasado y, bueno, por supuesto, futuro. No le cambie, estamos en Expedientes TVC. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Ana Lilia Pérez y la tercera de la trilogía que habla de Pemex, Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, un libro de editorial Grijalbo que usted puede encontrar, por supuesto. Y hasta ahorita de lo que hemos hablado yo podría hacer un resumen. Hablamos de un Petróleos Mexicano sumido en corrupción, en malas administraciones, con temas de guachicoleros, con las manos del narco metidas o en petróleos o en contra de Petróleos Mexicanos, fraude, peculado, abuso de poder, tráfico de influencias y bueno, lo más reciente, y seguramente usted se va a acordar, Odebrecht, ahí también. Y lo más reciente, los paraísos fiscales, los Paradise Papers. De todo eso es lo que constituye y por eso es Pemex RIP, ¿o no? Así es, Francisco. Cuando hablamos del tema, o ahora que están los escándalos de los paraísos fiscales, es un tema que a nivel internacional pega mucho. Se ha dicho que no es ilegal tener empresas en paraísos fiscales. Se habla más de una cuestión ética. Déjame decirte que Petróleos Mexicanos es de las empresas que a nivel mundial fueron de las que, digamos, pioneras en operar en paraísos fiscales en años en que ese tipo de operaciones estaban prácticamente en pañales. Las compañías, los consorcios internacionales comenzaban a vislumbrar su operación, por ejemplo, en las Islas Caimán, en Bahamas, como la ruta para evadir impuestos, para pagar menos impuestos, para no dar cuentas a nadie de cómo manejaban su dinero. Déjame nada más leer brevemente es un párrafo nada más del libro. Dice, el 25 de febrero de 1993, en las Islas Bermudas, con $7 millones de Pemex, se creó también la empresa privada Cot Insurance Company. Años después, en noviembre del 2003, como secretario de Energía y a la vez presidente del Consejo de Administración de Pemex, Felipe Calderón aprobaría cambiar la sede de esa compañía privada de las Bermudas a Suiza, otro territorio laxo, así como aumentar su capital. Desde abril de 2004 comenzó a operar desde Europa. Es un pedacito nada más y de una sola compañía. Y aquí hay un punto bien importante que haces en la lectura. Empresas privadas. En esos años no se hablaba de ninguna manera de reformas energéticas. Eran años en que oficialmente Pemex
era paraestatal. Aquí hay que recordar un poco que con la entrada en vigor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, Petróleos Mexicanos dejó de ser paraestatal para ser denominada empresa productiva del Estado. Petróleos Mexicanos, en los años en que el artículo 27 de la Constitución todavía respondía a aquel proyecto de nacionalización que hizo Lázaro Cárdenas, no podría operar de ninguna manera manejando el capital como privado. Todo el dinero de Pemex oficialmente es dinero público. Las ganancias de Pemex también es dinero público. Y es una maquinaria que genera y genera y genera dinero. Permanentemente. La industria petrolera es de esas industrias que no tienen, no se pueden detener ni un minuto. Sostén de nuestra economía. Así es, todavía el sexenio pasado por lo menos todavía aportaba el 47% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué es lo que pasó en este sexenio? Y por eso es la grave crisis que están viviendo entidades petroleras como Campeche, Tabasco, Tamaulipas. Lo que se hizo es disminuir a Petróleos Mexicanos en su productividad de manera premeditada. Te pondré un ejemplo. Y además entidades, esas que mencionaste, las más oprimidas, hundidas en la miseria. A pesar de que son las que han generado la bonanza petrolera. Te pondré un ejemplo. Nuestro yacimiento Cantarell, que fue la joya de la corona de la industria petrolera y que comenzó a explotarse en la administración de Jorge Díaz Serrano en Petróleos Mexicanos, pero que había sido producto de años anteriores de investigación y de inversión en esa investigación, como ocurre ahora mismo con los nuevos yacimientos anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto. Ese gran Cantarell, que era el segundo yacimiento petrolero más importante a nivel internacional, producía 2 millones de barriles de petróleo al día. Ahora la producción está en 100,000 barriles de petróleo al día. Puedes ver cómo ha caído la producción premeditadamente. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace? Para disminuir a Pemex frente a la competencia de las empresas privadas que están entrando acá. Volviendo a este tema de los paraísos fiscales. Petróleos Mexicanos fue sujeto de distintas reestructuras corporativas. Reestructuras que no llevaron más que a hacer una estructura burocrática y mucho más cara. Cuando Pemex en los años 90 se divide en subsidiarias y filiales, esa estructura petrolera se multiplicó por 4, más un corporativo, o sea, 5 veces más. Creció 5 veces más los salarios, 5 veces más el personal, sin que creciera 5 veces más la productividad. Aquí es donde viene una primera estocada a la refinación petrolera. ¿Por qué? Porque en ese diseño que hicieron directores de Petróleos Mexicanos, que ahora trabajan para las empresas que están haciendo competencia a Pemex, se definió, por ejemplo, que entre las subsidiarias de Pemex, sus productos se los vendieran al precio internacional. ¿Qué significa? Que la subsidiaria Exploración y Producción, que es la que se dedica a extraer el petróleo, le vende el petróleo para los refinados a Pemex Refinación a precio internacional. Es decir, le vende como si Pemex fuese una empresa, Pemex Refinación fuese una empresa ajena. ¿Eso qué provocó? Que el costo de producción en la refinería se incrementara, que las gasolinas se hicieran más caras. ¿Y quién termina pagando el costo de esas gasolinas? Nosotros. Por eso es que nosotros como mexicanos, a pesar de tener uno de los países petroleros todavía más importantes a nivel internacional, el número 11, pagamos entre las gasolinas más caras del mundo. El enemigo en casa. Así es, exactamente. Déjame darle lectura, también vamos a tocar el tema de Odebrecht. Y justamente de eso tomo este fragmento de tu libro que dice: el megaproyecto de Marcelo Odebrecht comprometía otras áreas de Pemex. Mediante un convenio se estipuló que la paraestatal, a través de Pemex Gas y Petroquímica Básica, le suministraría a Braskem, diagonal IDESA, 66,000 barriles diarios de etano durante los 20 años de la concesión a precio preferencial. Esto es una prebenda que ni siquiera entre subsidiarias de la propia Pemex
se permitía. Y de esa, la socia de Odebrecht ya obtenía desde hacía muchos años, desde hace mucho tiempo, materias primas de Pemex también a precios preferenciales. Muy ¿Es vinculado, a lo que te refieres? Así es a lo que me refiero. Entre las propias subsidiarias de Pemex se les puso a competir. El enemigo en casa. ¿Qué provoca esto? Que Pemex pierda competitividad y peor aún, y aquí lo vinculo con el tema de Odebrecht. ¿Por qué dicen las refinerías de México no producen o no se abastece lo que necesitamos y cada vez importa más gasolinas? Porque nuestras refinerías, en vez de ponerlas a trabajar al 100%, se están poniendo a trabajar al 50%, algunas 60% otras, es decir, se está subutilizando. ¿Qué se hizo con otra área de las más importantes de Pemex? Con Pemex Petroquímica. Toda la petroquímica que se hacía en México colocó en esos años 70 a México como el principal productor de petroquímicos a nivel mundial. Con plantas modernas, Pemex tuvo de las plantas más modernas que existían. ¿Qué ocurre? Eso es la tendencia desde el gobierno de Vicente Fox. Recordarás tú aquel famoso proyecto Fénix con el que se decía va a renacer la petroquímica. Ese era el discurso público. Internamente lo que se hizo fue subutilizar las plantas de Pemex Petroquímica para ir privilegiando que todo eso se convirtiera en un negocio privado. Y es el negocio privado que se le entregó a la empresa Braskem, que es la subsidiaria más importante que tiene el grupo Odebrecht a nivel internacional. Se ha hablado mucho del escándalo de los contratos que se le dio. Pero se ha hablado poco de quiénes son los culpables. Poco de los culpables y ¿sabes qué, Francisco? No se ha hablado de las implicaciones que ha tenido todo eso para Pemex y para México en su economía. ¿Por qué debemos detenernos en el caso de Odebrecht? Porque Odebrecht es la empresa que se benefició del principal proyecto productivo de petróleos mexicanos, que es la petroquímica. ¿Por qué es tan importante la petroquímica? En todo lo que nos rodea actualmente encontramos petroquímica. ¿Qué quiere decir? La petroquímica podría ser el activo más importante de petróleos mexicanos. Más que la venta misma del oro negro. Exactamente, más que la producción, extracción del petróleo. La petroquímica es lo que da valor agregado. Y esto lo saben los industriales. Por eso es que desde los años 90, cuando Odebrecht comienza a explorar sus negocios, a diversificar sus negocios por todo el mundo, se constituye esta filial Braskem que se dedica básicamente a la petroquímica. Déjame hacerte una pregunta. Hasta ahorita en la charla has hablado mucho, tú de la administración Fox, yo he tocado el tema de Felipe Calderón, pero en el libro marcas específicamente como el arranque de todo esto la administración de Miguel de la Madrid. Sí. ¿Recuerdas tú que en esos años, son los años 80? Miguel de la Madrid llega al gobierno con un discurso de renovación moral, le llamaba él. ¿Por qué hablaba de renovación moral? Estaba muy fresco aquellos escándalos de José López Portillo con sus fastuosas mansiones que se construyeron en Lomas de Chapultepec. Que defendió como perro, ¿no? Sí, y por eso, eso le llamaban la colina del perro, porque las casas están en una colina. Y entonces Lomas de Chapultepec era una zona más boscosa, eran áreas verdes, eran pocas las mansiones que había ahí y entre ellas las que se construyó el presidente en lo más alto, por eso le llamaban la colina del perro. López Portillo tenía un personaje muy cercano, muy entrañable, su amigo de infancia con quien jugaba tenis los domingos, que se llamaba Jorge Díaz Serrano. Jorge Díaz Serrano era director de Petróleos Mexicanos y se decía que desde Pemex José López Portillo le estaba allanando el camino a Los Pinos, lo quería como su sucesor. Y terminó en Tepepan. Terminó encarcelado
por un negocio, Francisco, que después se convirtió en la constante en Petróleos Mexicanos, que es la triangulación de compras. Jorge Díaz Serrano autorizó que se compraran 2 barcos para la flota petrolera, 2 barcos gaseros, que se compraron con sobreprecio. Y te platico el esquema y vas a darte cuenta que ahora no es nada nuevo. Aprendimos a administrar la abundancia. Así es, a administrar la abundancia, pero es bien curioso y hay que detenernos en esta parte de la historia. Pemex habló de que necesitaban comprar 2 barcos. Hubo una empresa belga que ofreció sus barcos que estaban en construcción y la licitación, le dijeron que no servían esos barcos porque no cumplían con las características que se solicitaban. A la semana aparece una empresa de portafolios. ¿Qué es una empresa de portafolios? Que se crea nomás de membrete. Una empresa que se constituyó con $500 en paraísos fiscales. Y que llega esa misma empresa a ofrecerle a Pemex 2 barcos, que eran los mismos barcos de la empresa que se los había ofrecido directamente, solo que más de 30 millones de dólares más caros. Más caros. Esa era ¿qué se hizo? Se trianguló la operación para que al final alguien se quedara con esa ganancia. Jorge Díaz Serrano fue imputado por esos delitos, estuvo en el reclusorio, él hablaba de que se le había puesto una celada política para evitar su llegada a Los Pinos. Más allá de la cuestión política... Terminó siendo el peón. Así es, sí, Francisco, pero más allá de la cuestión política, la compra se hizo, se trianguló, Pemex compró esos barcos más caros. ¿Por qué yo documento este caso tan puntualmente? Porque en los siguientes gobiernos, sobre todo en el de Felipe Calderón y en el actual de Enrique Peña Nieto, se renovó una parte de la flota petrolera. ¿Cómo crees que se compraron esos barcos? Todos se triangularon y todos le costaron a Pemex mucho más caros que si los hubiera comprado directamente. Yo pude cotejar los precios de esos barcos en los astilleros coreanos, astilleros, algunos en Singapur y otros países, y todos se le vendieron a Pemex mucho más caros. Es decir, ese viejo esquema que usó Díaz Serrano y que lo llevó a la cárcel, lo replicaron los directivos de Petróleos Mexicanos. Y dime tú quién está en la cárcel ahora. No, bueno. Bueno, pues así de interesante está Pemex RIP. Es una cantidad de aristas malas, casi todas, que tienen que ver con la situación que vive Petróleos Mexicanos. Es una investigación, te lo pregunto porque es de rigor mío preguntarlo y para que nuestro auditorio así lo tenga claro igual que yo. Es una investigación rigurosa, periodísticamente rigurosa, con investigación, con documentación que sustentan todo lo que estás escribiendo aquí. Así es, Francisco. En el libro se incluye alguna muestra de estos documentos. Es imposible incluir todos los documentos. El periodista requiere de rigor en cualquier tipo de investigación, pero sobre todo en este tipo de investigaciones donde pones nombre y apellido a la corrupción, a los malos manejos. Es un libro construido después de varios lustros de investigación, de reporteo, de trabajo periodístico, de consultar con fuentes de todos niveles. Yo puedo decirte que he estado en plataformas, en campos petroleros, en todo tipo de instalaciones petroleras. Mis fuentes son desde dentro de Petróleos Mexicanos. Hay obtención de documentos vía transparencia también. ¿Hay repercusiones para ti? Bueno, pues yo no quisiera hablar de eso ahora mismo, espero que no. Las subo cuando publiqué El Cártel Negro. Yo tuve que salir 2 años de México, estuve en un programa de asilo político. Estuve protegida por una organización que protege a periodistas y escritores en exilio. Ya pasé por todo eso. Pero sigo trabajando. Claro. Dime, después de todo lo que nos has platicado, de las décadas de saqueo y de mal manejo de Petróleos Mexicanos, pareciera que no hay salvación. ¿La hay? ¿Hay futuro para Petróleos Mexicanos? ¿Futuro positivo y para México? Tan hay futuro, o puede haber futuro, como el que cada día se habla de nuevos yacimientos petroleros que se descubren.
y que pueden tener potencial incluso igual que Cantarell. Pero fíjate, te interrumpo ahora porque lo decía el día que el presidente anunció este nuevo yacimiento. Decía, bueno, qué padre, pero no aplaudan. ¿Por qué? Ya lo encontraron. ¿Cuánto tiempo va a llevar la investigación? Llegar al punto donde se encuentra el yacimiento, ver qué tiene, si es bueno, si es malo, si tenemos la infraestructura para extraer. Eso va a llevar décadas. Y no solo eso, Francisco, el saber quiénes se van a beneficiar de esos yacimientos, porque se habla de estos yacimientos como recién descubiertos y no es así. Se sabía ya desde antes de la aprobación de la reforma que existían esos yacimientos. Aquí el si hay futuro depende de toda una política de gobierno, pero una política energética que se vea con una visión de empresa, pero también de seguridad energética para el país. Creo que el que haya futuro depende de las autoridades que tienen en sus manos el manejo del sector petrolero. Y entonces, antes de hablar de un futuro, tendríamos que estar hablando de cómo limpiar de corrupción todo este ámbito y de impunidad, en efecto. Ana Lilia, qué gusto que nos vengas a platicar de esto. Ya tendremos oportunidad de hablar de otras investigaciones en las que estás trabajando. De antemano te agradezco muchísimo. Al contrario, gracias. Es un honor estar contigo. Gracias, Ana Lilia Pérez, Pemex Trip, vida y asesinato de la principal empresa mexicana. ¿Se nos acabó la gallina de los huevos de oro? Nos vemos la próxima aquí en Expedientes TVC. Muchas gracias.